compañeros presentes. En esta oportunidad el grupo 5 va a explicar el tema de esta semana, el cual es estequiometría y reacciones químicas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí están los temas que vamos a tratar en esta sesión. Siguiente diapositiva. Y bueno, empezaremos con una breve introducción al tema. El estudio de la naturaleza cuantitativa de las reacciones químicas es denominado dentro de la rama de la química como estequiometría. Esta es, por lo tanto, una herramienta indispensable que se usa para realizar cálculos en química, permitiendo estudiar aspectos cuantitativos de las reacciones químicas, así como para hacer cálculos que permitan determinar la cantidad requerida de cada reactivo para obtener cierta cantidad de producto. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sí, pasemos al desarrollo del tema. Antes de empezar a estudiar lo que es estequiometría, debemos conocer algunos conceptos previos. Primero tenemos lo que es una ecuación química, la cual es la descripción simbólica de una reacción química. Esta, al cumplir la ley de la conservación de la masa, cumple también que el número y el tipo de átomos es idéntico en condiciones iniciales y finales dentro de una reacción química, por lo que es posible representarla mediante una igualdad o como lo que venimos llamando una ecuación química. En el ejemplo podemos observar que para la reacción del metano y el oxígeno, los reactantes y los productos cumplen tener la misma cantidad de átomos de los elementos que intervienen en la reacción. En el siguiente concepto tenemos a la relación molar, la cual es la relación que existe entre el número de moles de las sustancias que intervienen en una reacción química. En el caso de la reacción que se da para la formación del agua, observamos que la relación molar es de 2, 1 y 2, lo cual se puede interpretar como para cada 2 moles de hidrógeno molecular en estado gaseoso y 1 mol de oxígeno molecular en estado gaseoso, se originan 2 moles de agua en estado gaseoso. Siguiente diapositiva, por favor. Pasemos ahora sí al concepto de estequiometría. Esta es la parte de la química que estudia las leyes de las reacciones químicas, leyes que serán tratadas más adelante. Esta permite determinar cantidades de reaccionantes y productos que intervienen en una reacción química. En el ejemplo que se puede observar, se tiene la reacción entre el tetracloruro de silicio y el hidrógeno, el cual tiene como producto silicio sólido y cloruro de hidrógeno. Realizando balanceos respectivos, y así como cálculos estequiométricos, podemos determinar que la relación molar entre los reactantes y los productos, así como las masas de cada uno que intervienen dentro de la reacción. En este caso sería 1 mol de moléculas de tetracloruro de silicio origina 2 moles de moléculas de agua, y dentro de los productos se tiene 1 mol de silicio y 4 moles de cloruro de hidrógeno. Entonces te paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las reacciones químicas. Podemos comenzar diciendo que las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas, como podemos ver en este dibujo. En la parte izquierda están los reactantes y en la parte derecha están los productos. En la parte de los reactantes tenemos 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno, y en la parte de los productos tenemos 2 moléculas de agua. Esta ecuación química se puede escribir en función de moléculas, moles y gramos. Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver aquí, acá está lo que mencioné, que se pueden escribir en función de moléculas, moles y gramos. En el primer caso tenemos 2 moléculas de hidrógeno más 1 molécula de oxígeno, me da 2 moléculas de agua. Y en el último caso está en función de la masa. 2 por la masa de 1 molécula de hidrógeno más la masa de 1 molécula de oxígeno, me da 2 por la masa de 1 molécula de agua. Y como evidencias de que ha ocurrido una reacción química, tenemos la formación de precipitados. ¿Y qué es un precipitado? Pues es el sólido formado en una reacción que ocurre en una solución líquida. También tenemos como evidencia el desprendimiento de especies gaseosas con cambio de temperatura, la formación de un gas y el desprendimiento de luz y energía. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Yo les voy a hablar sobre las leyes estequiométricas. Las leyes estequiométricas describen la composición de diferentes sustancias, con base en la relación a las masas entre cada sustancia que interviene en la reacción. Bueno, la primera ley es la ley de la conservación de la materia. Bueno, esta ley química también se le conoce como ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier, en la cual afirma que la materia no se crea ni se destruye,
sino que cambia. Esto quiere decir que en toda la reacción química la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. En el ejemplo que vemos del 2H2 más O2 es 2H2O. Se ve que la suma de la masa de los reactivos va a ser 36 y la suma de la masa del producto también va a ser 36. Bueno, la otra ley es la ley de las proporciones definidas, o también llamada ley de proporciones constantes. Es una ley enunciada por Louis Proust en 1799, la cual afirma que varias sustancias se unen para formar un compuesto. Lo hacen siempre en una relación constante de masa. Bueno, esto significa que en una determinada reacción, los reactivos se van a combinar siempre en el mismo porcentaje de peso independiente de si la cantidad es grande o pequeña. Siguiente PPT. Bueno, la ley de proporciones múltiples, postulada por Dalton en 1808, esta ley afirma que cuando dos elementos se combinan para originar diferentes compuestos y una cantidad de ellos es fija, guardan entre sí una relación, expresable generalmente por medio de números enteros. Bueno, podemos ver un ejemplo del CO2, donde el elemento de carbono guarda en relación con el elemento de oxígeno de 1 a 2, y en el monóxido de carbono, donde el carbono guarda una relación con el oxígeno de 1 a 1. La otra ley es la ley de las proporciones recíprocas. Esta fue enunciada por Richter en 1792 y complementada algunos años más tarde por Wenzel. Bueno, esta ley indica que si dos elementos diferentes, cada uno con cierto peso, son capaces de combinarse con un peso dado de un tercer elemento, los pesos de aquellos elementos son capaces de combinarse entre sí, o bien en múltiplos o submúltiplos de dichos pesos. Puesto de una manera más práctica, podemos decir que si 100 gramos de un elemento A puede combinarse con 200 gramos de un elemento C y 50 gramos de un elemento B, también puede combinarse con 200 gramos de un elemento C. Entonces, 100 gramos del elemento A pueden reaccionar con los 50 gramos del elemento B, o hacerlo en proporciones múltiples o submúltiples de estas. Bueno, vemos en el ejemplo donde la masa total del sodio es 46 y el del azufre es 32, y que en la segunda ecuación la masa total del hidrógeno es 2 y del azufre es 32. Sabiendo que el azufre es la misma cantidad de las dos ecuaciones, entonces el sodio con el hidrógeno guardan una relación de 23 a 1, donde el producto también va a ser así. Bueno, le paso a mi compañero. Ahora vamos a hablar sobre la concentración volumétrica. Cuando tenemos reacciones químicas donde intervienen sustancias gaseosas en los reactantes, en el proceso químico hay una disminución del volumen total de los gases reaccionantes en la formación de las nuevas sustancias gaseosas. Entonces, la concentración volumétrica es una relación para indicar la disminución en términos relativos, y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos que la concentración volumétrica es igual al volumen de los reactantes menos el volumen de los productos sobre, otra vez, el volumen de los reactantes. Para representar el volumen de los reactantes y los productos vamos a utilizar el número de los moles que se plantean en la ecuación, ya que tienen siempre esta misma relación. Y antes de ello tenemos que asegurarnos que nuestra ecuación se encuentra balanceada, y para ello podemos utilizar cualquier método de balance que hemos aprendido anteriormente. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo, donde tenemos una ecuación de hidrógeno y nitrógeno en la formación de amoníaco. Entonces, en los reactantes tenemos 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno. Y es por ello que en esta parte de la ecuación se pone 3 más 1, que representaría a las moles o el volumen de los reactantes. Y ahora se le resta el volumen de los productos, que en este caso sería los 2 moles del amoníaco, y lo dividimos de nuevo entre la suma de los reactantes, del volumen. Esto nos daría igual un resultado de un medio que puede ser representado por 0,5 o también por el 50%. Ahora, siguiendo, vamos a hablar sobre el porcentaje de pureza. Entonces, experimentalmente en un proceso químico, las muestras químicas se usan
para las reacciones químicas no son totalmente puras, ya que casi siempre cuentan con cierto grado o porcentaje de impurezas. Y en las reacciones solo van a intervenir o resultar efectivas las sustancias químicamente puras, puesto que las impurezas no reaccionan, ¿no? Entonces es necesario realizar nuestros cálculos solo con este porcentaje de pureza de las sustancias, para que podamos calcular efectivamente el total del producto que vamos a obtener. Para hallar el porcentaje de pureza, o más bien dicho, la masa de reactivo puro, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser igual a la masa de pureza multiplicado, perdón, la masa total, que contiene la impureza también, multiplicado por el porcentaje de pureza y después lo dividimos entre el 100%. Acá tenemos un pequeño ejemplo, donde nos dice, determine la cantidad de hidróxido de sodio puro contenido en 600 gramos de reactivo con 90% de pureza. Acá entonces, siguiendo la fórmula aprendida anteriormente, solo multiplicamos la masa total por el porcentaje de pureza y lo dividimos entre 100. Esto nos va a dar 540 gramos, perdón. Acá tenemos un ejemplo más elaborado que nos dice, al calentar 200 gramos de piedra caliza, que es el carbonato de calcio, pero con impurezas, esta impureza hace de un 20%, ya que nos dice que hay un 80% de pureza. Y nos preguntan, ¿qué peso de cal viva o óxido de calcio se obtiene? ¿Y qué volumen de CO2 se obtiene a condiciones normales? Entonces, tenemos que la masa molar del carbonato de calcio es 100 gramos y la masa molar del óxido de calcio es 56 gramos. Entonces, planteamos esas relaciones, ¿no? También tomando en cuenta que a condiciones normales, un mol de CO2 nos va a dar 22,4 litros. Acá planteamos las relaciones, que 100 gramos de carbonato de calcio nos va a dar 57 gramos de óxido de calcio, y de esta forma también 22,4 de litros de CO2. Entonces, ya solo esto lo podemos resolver con una regla de tres simples, y acá nos quedaría de esta forma, ¿no? 160 por 56 entre 100 nos daría 86,6, y esto sería la primera respuesta, que nos pregunta qué peso de cal viva se obtiene. Y de igual manera se hace para obtener el volumen del CO2, multiplicando 160 por 22,4 entre 100, y nos daría igual a 35,84. Cabe recalcar que 160 de la masa, esta masa se obtuvo ya que es el 80% de 200, ya que solo tenemos que trabajar solo con el porcentaje puro. Bueno, ahora sí le doy pase a mi siguiente compañero. Cuando un químico efectúa una reacción, generalmente los reactivos no están presentes en las cantidades estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones que indica la ecuación balanceada. Debido a que la meta de una reacción es producir la cantidad máxima de un compuesto útil a partir de las materias primas, con frecuencia se suministra un gran exceso de uno de los reactivos para asegurar que el reactivo más costoso se convierta por completo en el producto deseado. El reactivo que se consume primero en una reacción se denomina reactivo limitante, ya que la máxima cantidad de producto que se forma depende de la cantidad original de este reactivo. Los reactivos en exceso son los reactivos presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante. Siguiente diapositiva, por favor. El concepto de reactivo limitante es análogo a la relación entre varones y mujeres en un concurso de baile. Por ejemplo, si hay 8 varones y solo 5 mujeres, únicamente se podrán formar 5 parejas mujer-varón, quedando 3 varones sin pareja. Así, el número de mujeres limita el número de varones que podrán bailar en el concurso y se presenta un exceso de varones. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora un ejemplo. Se tiene 56 gramos de CO y 10 gramos de H2. Calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Para calcular el reactivo limitante y en exceso, primero verificamos si la ecuación está correctamente balanceada. Luego determinamos el número de moles de cada uno de los reactivos de acuerdo con la masa dada y la masa molar. En este caso, la del monóxido de carbono, el número de moles sería moles, y en el caso del hidrógeno serían 5 moles. Luego calculamos la relación entre el número de moles de los reactivos, primero de acuerdo con los coeficientes estequiométricos, asegurándonos de que el reactivo que posea mayor número de moles esté en el numerador
y luego hallamos nuevamente la relación del número de moles, pero esta vez de acuerdo con los que hallamos de acuerdo a los datos del problema, asegurándonos de mantener el mismo orden que antes. Y como se puede apreciar, en este caso la segunda relación es mayor que la primera, por lo que podemos concluir que el H2 es el reactivo en exceso y el monóxido de carbono es el reactivo limitante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora otro ejemplo. En un proceso se hicieron reaccionar 124 gramos de aluminio con 601 gramos de hierro 2, oxígeno 3. Determinar el reactivo limitante y en exceso. Seguimos el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior, asegurándonos primero que la ecuación esté correctamente balanceada y luego hallamos el número de moles de cada uno de los reactivos en base a los datos del problema. En el caso del aluminio sería 4.596 moles y en el caso del hierro 2, oxígeno 3 es 3.764 moles. Y nuevamente calculamos la relación entre el número de moles de los reactivos, primero de acuerdo con los coeficientes estequiométricos, nuevamente colocando siempre el de mayor número de moles en el numerador, y luego, de acuerdo con los datos del problema, calculamos la relación entre los moles, manteniendo el mismo orden. Y ahora en este caso la segunda relación es menor que la primera, por lo que podemos concluir que el aluminio es el reactivo limitante y el F2O3 es el reactivo en exceso. Siguiente diapositiva, por favor. Diapositiva. A ver, retrocede un poco. Falta una acá. Ahí está. El rendimiento de una reacción es la cantidad del producto que se puede obtener al llevarse a cabo una reacción completamente. La cantidad de reactivo limitante presente al inicio de una reacción determina el rendimiento teórico de la reacción, es decir, la cantidad de producto que se obtendrá si reacciona todo el reactivo limitante. Por lo tanto, el rendimiento teórico es el rendimiento máximo que se puede obtener y se calcula a partir de la ecuación balanceada. En la práctica, el rendimiento real, es decir, la cantidad de producto que se obtiene en una reacción, casi siempre es menor que el rendimiento teórico. Para determinar la eficiencia de una reacción específica, los químicos utilizan el término porcentaje de rendimiento, que describe la proporción del rendimiento real con respecto al rendimiento teórico, y se calcula de la siguiente manera. El porcentaje de rendimiento es el rendimiento real sobre el rendimiento teórico 100%. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora un ejemplo. Si 16 gramos de SO2 reaccionan con 7 gramos de O2 y producen 18 gramos de SO3, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? Igual que los ejemplos anteriores, primero tenemos que verificar que la ecuación esté correctamente balanceada. Luego calculamos el número de moles de cada reactivo para determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. En este caso, en el SO2, su número de moles sería 0.25 y en el O2 sería 0.22. Ahora nuevamente dividimos el número de moles de acuerdo a los coeficientes estequiométricos, dándonos en el primer caso 2, y luego de acuerdo con los datos del problema, teniendo la relación 1.14. En este caso, la relación es menor, por lo que podemos decir que el SO2 es el reactivo limitante y el O2 es el reactivo en exceso. El ejercicio también nos daba como dato la masa del producto, por lo que lo usaremos para calcular el número de moles del producto que se obtuvo tras la reacción, dándonos en este caso 0.23 moles aproximadamente, siendo este el valor real. Ahora calcularemos el número de moles del producto que debimos haber obtenido tras la reacción. Para esto colocamos una incógnita, en este caso x, y mediante una regla de 3 hallamos x, que en este caso es 0.25 moles, que vendría a ser el valor teórico. Finalmente, para calcular el rendimiento de la reacción, aplicamos la fórmula y dividimos 0.23, que es el valor real, entre 0.25, que es el valor teórico. Y tras multiplicarlo por 100%, obtenemos un rendimiento de reacción del 92%. Ahora le doy paso a mencionar. Pues con esto se llegó a la conclusión de que la estequiometría es el estudio cuantitativo de los productos y de los reactivos en las reacciones químicas, lo cual nos permite escribir de una forma más abreviada y poder realizar los cálculos de manera mucho más aplicativa y específica, ¿no?
así como que las leyes estequiométricas son parte fundamental para el balanceo de ecuaciones, ya que nos permiten calcular la cantidad de reactivos que se necesitan para una reacción química. Siguiente diapositiva. Bueno, esto muestra en la bibliografía. Siguiente. Bueno, pasemos a los problemas de aplicación. Bueno, se tiene una moneda de plata, y dice así, se tiene una moneda de plata impura de masa 6.51 gramos, que se disuelve completamente en ácido nítrico, formándose una solución de nitrato de plata. Luego, este nitrato de plata se le añade una solución de cloruro de sodio en exceso, con el cual se obtiene un precipitado de cloruro de plata. Si este precipitado de cloruro de plata pesa 6.82 gramos y se sabe que el rendimiento de la reacción es del 90%, nos piden calcular el porcentaje de masa de plata en la moneda. Para esto nos dan que, para esto tenemos que ver que ocurren dos reacciones químicas, la del nitrato de plata y la del cloruro de plata. Entonces empezaremos escribiendo o visualizando cuáles son estas dos reacciones. En la primera nos dicen que hay una moneda de plata que reacciona con ácido nítrico. Es decir, la plata va a reaccionar con ácido nítrico para formar este nitrato de plata. Y ahí lo escribimos como primer paso, ¿no? Esto también nos da otros productos como el hidrógeno y el agua, pero no lo vamos a tener en cuenta porque, no es necesario. Con solo saber que la relación de los coeficientes de la plata y el nitrato de plata es la unidad, es suficiente. Además podemos visualizar que el número de moles de la plata y el nitrato de plata es el mismo. Luego, en la segunda reacción nos dice que el nitrato de plata reacciona con cloruro de sodio. Y esto forma cloruro de plata. Y completando la ecuación, también nos daría como otro producto el nitrato de sodio. De la misma manera podemos visualizar que el nitrato de plata, que los coeficientes estequiométricos del nitrato de plata y el cloruro de plata están en relación de la unidad. Entonces el número de moles del nitrato de plata es el mismo que el cloruro de plata. Como último dato del problema, nos dice que la masa del cloruro de plata es 6.82 gramos, con un rendimiento del 90%. La masa que reacciona es la masa teórica, no la masa al 90%, entonces debemos hallar la masa teórica, que es como al 100% de rendimiento, y el 6.82 gramos que nos dicen es como al 90% de rendimiento. Realizando un producto cruzado, obtenemos la masa teórica de cloruro de plata en el segundo paso, que es 7.57 gramos. Con este dato ya podemos hallar también el número de moles del cloruro de plata, dividiendo la masa teórica entre la masa molecular del cloruro de plata, 107.87 más 35.5. Esa división nos da 0.053 mol. Ya con este dato podemos pasar al tercer paso, en el que nos damos cuenta que el cloruro de plata, que el número de moles del cloruro de plata es el mismo que la masa, el número de moles de la plata inicial. Entonces ahora el problema nos pide el porcentaje de masa de plata en la moneda. Necesitamos hallar la masa teórica de la plata inicial. Entonces multiplicamos el número de moles de la plata inicial por la masa atómica de la plata, 107.87, y obtenemos que la masa teórica es 5.6955 gramos. Ahora, para hallar el porcentaje de masa de plata en la moneda, solo dividimos la masa teórica de la plata entre la masa de la moneda, que nos dice al inicio nos dice que es 6.51. Multiplicamos esa división por el 100% y obtenemos que el porcentaje de plata en la moneda es 87.6%. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, en este ejercicio nos piden ya los gramos del amoníaco que se forman. Bueno, nos dicen que el amoníaco se forma por una reacción de nitrógeno con hidrógeno y este dispone 420 gramos de nitrógeno. Tenemos la ecuación ya balanceada. Entonces el primer paso sería hallar los números de moles del nitrógeno. Sabemos que su masa molecular vale 28 gramos mol. Entonces, si 28 gramos equivale a una mol de nitrógeno, 420 gramos de nitrógeno equivaldrá a 15 moles de nitrógeno. Ahora,
ya teniendo eso, si una mol de nitrógeno equivale a 2 moles de amoníaco, 15 moles de nitrógeno pues equivaldrán a 30 moles de amoníaco, haciendo una regla de 3. Ahora, para el tercer paso nos piden hallar la masa del amoníaco. Su masa molecular, es 17 gramos mol. Entonces, si una mol de amoníaco equivale a 17 gramos, 3 moles de amoníaco equivaldrán a 510 gramos de amoníaco. Bueno, eso sería todo por parte del grupo 5. Muchas gracias. Bien. 5.